Bueno, como dice la profesora de los vídeos de comunicación, hola chicos, este es el segundo vídeo que va a ser desde el 54 al 57. Acordaros que en el primer vídeo, en el anterior, estuvimos viendo, voy a ir para atrás, los conceptos de stock o inventario, donde vimos lo que era la definición de stock, qué dos variables son las que más se van a tener en cuenta, es decir, en términos probabilísticos, claro, no de certeza total. Y luego vimos cómo es el gráfico, ¿vale? Con las definiciones de stock activo, stock medio, stock de seguridad. Y un pequeño ejercicio para ir ya entendiendo los ejercicios. Bueno, en este caso ya vamos a ir a los modelos de inventarios en condiciones de certeza, ¿eh? Vamos a ver cómo podemos calcular, qué maneras tenemos de calcular, de gestionar el stock, ¿eh? el almacenamiento, ¿vale? Para ello, las condiciones de certeza, como nos dice aquí, van a ser tres variables. Se van a usar tres variables, donde unas veces van a ser fijas y otras veces son variables. Estas son las que tenemos en este caso. Una, lo que llamaremos tiempo de suministro, T sub S, momento en el que se realiza el pedido, es decir, cuando cogemos el teléfono y decimos, oye, envíame las mercancías. Otro, el nivel para decidir si se o no se pide las existencias, es decir, en qué momento de esa curva que está cayendo, ¿vale? Esta curva. El momento en el que esta curva está cayendo de demanda, es decir, las cantidades están disminuyendo, ¿en qué momento tenemos que llamar punto de pedido? Punto de pedido son unidades. Punto de pedido, ¿en qué momento de esas unidades tenemos que pedir? Que coincide con el tiempo de suministro. ¿Entendido? Una es el tiempo y otras van a ser unidades. Y luego, ¿qué cantidad hay que pedir? El volumen óptimo de pedido, VOP. Es decir, ¿cuál es la cantidad que tenemos que pedir para que lleguemos a tener el máximo posible, el más ventajoso? Es decir, estas son las tres variables que vamos a tener. Bueno, para ello, para resolver estas preguntas de gestión, es decir, qué cantidad y en qué momento hay que hacer el pedido, hay muchos modelos, ¿vale? Y aquí nos vamos a basar en los siguientes. Modelo de revisión de punto de pedido o de cantidad fija de pedido. Veis que está en forma de flash. ¿Qué significa eso? Que es el que vamos a utilizar nosotros, el de punto de pedido. Hay dos tipos de punto de pedido, con stock de seguridad, sin stock de seguridad. Nosotros vamos a resolver el más sencillo, sin stock de seguridad, aunque va a haber algún ejercicio que va a tener un pequeño stock de seguridad, pero que no es físico en la gráfica, ¿vale? Luego hay otros que es de revisión, como pone aquí, revisión periódica o de periodo fijo de pedido, que es en forma de cordillera, de montañas, y luego están otros de revisión de banda, pero el que me interesa es este, que es el que vamos a utilizar. Punto de pedido o cantidad fija de pedido, ¿vale? Bueno, entonces, teniendo esto en cuenta, dice, en este modelo se desea determinar, 1, qué cantidad, con respecto a estas dos preguntas que hemos dicho aquí, con respecto a estas dos preguntas, qué cantidad y en qué momento, dice, ¿qué cantidad hay que pedir? Nosotros siempre vamos a pedir una cantidad constante, ¿vale? Una cantidad constante, una cantidad fija, de unidades. Dice, cuanto mayor sea el volumen óptimo, ¿qué es lo que ocurre? Cuanto más pido, claro, menos veces voy a tener que llamar para hacer el pedido. Oye, mándame. Pido poco, al rato, oye, llámame, bueno, pues pido una gran cantidad, le digo, oye, una gran cantidad siempre dentro de lo que es la demanda, dentro de lo que es la superficie de mi almacén y de la rentabilidad, claro, y de lo que yo pueda pagar. Claro, si yo llamo pocas veces, pues es el problema que tiene, que voy a pagar más, lo cual quiere decir, como en este caso, cuanto mayor sea la cantidad a pedir, menos veces voy a tener que pedir, pero también disminuye el coste de emisión. Es decir, tú date cuenta que tantas veces llamo, me va a costar más el teléfono, la administrativa, el control de stocks para ver cuándo tengo que pedir, pero claro, si yo pido pocas veces, esto disminuye. También, ¿qué es lo que ocurre? Que al pedir grandes cantidades, aparte de que son menos estos dos, lo que se produce que hay mayor cantidad de unidades de unidades en el almacén y de tiempo. Va a ser más unidades y más tiempo esas unidades en el almacén. Por otro lado, la segunda pregunta,
que era ¿en qué momento hacerse el pedido? Bueno, hay que considerar en qué momento, como dice aquí, ¿en qué momento debe hacerse el pedido? Aquí tenemos que tener en cuenta considerar dos costes, coste de posesión y el coste de emisión. Coste de posesión es el tiempo que van a estar las mercancías en el almacén y el de emisión es el coste de llamar, tramitar, administrar la parte administrativa para solicitar esas mercancías como variables únicas, aunque hay muchas más. Entonces, el coste total, como pone aquí, va a ser el coste de emisión más ese coste de posesión, de emisión y el de posesión. Entonces, gráficamente, teniendo en cuenta esta pregunta, ¿cuál es el punto? Aquí tenemos que el coste de emisión sabemos que cuantas más cantidades solicite, cuanta más unidad solicite, menos llamadas voy a hacer, menos emisión, menos coste de emisión va a haber. Pero claro, cuantas más unidades tenga y solicite, el coste de posesión aumenta. Llegará un momento en el cual un punto en el que se cruzan. Ese es el punto de inflexión, ese es el punto óptimo, volumen óptimo de pedido. Ahí está. Por eso se pone el asterisco óptimo de pedido, que coincide con el punto más bajo de la curva del coste total, de la suma de los dos. Ahora, la suma de los dos sería esta curva. Y ese punto coincide con este otro. ¿Entendido? Bueno, entonces, para resolver la cantidad fija de pedido, es decir, el modelo que vamos a utilizar nosotros, tenemos que determinar los siguientes pasos. Son estos. Primero, hay que determinar los costes que intervienen, que llamaremos C sub I. Pondremos a esos costes en función de Q, del volumen, es decir, el coste total es el sumatorio de todos esos costes en función del volumen óptimo. Calcularemos la expresión del coste total como suma de los anteriores, es decir, que C sub I, ¿vale?, es la suma de todos ellos. Y por último vamos a determinar el volumen óptimo de pedido, ¿vale? Ahora, cuando las existencias alcanzan un cierto punto, es decir, cuando ya tenemos una cantidad pequeña, mínima de existencias que vemos que en cualquier momento perdemos, no vamos a poder suministrar ni satisfacer las necesidades de nuestros clientes, habrá que conocer el punto de pedido. Punto de pedido que se obtiene teniendo en cuenta en función del tiempo de suministro y el tiempo de reaprovisionamiento. Suministro y reaprovisionamiento. Reaprovisionamiento cuando me llegan a mí las mercancías. Tiempo de suministro es cuánto tarda el camión desde que yo llamo, desde que tengo ese punto de pedido hasta que me reaprovisiona. ¿Entendido? Eso es todo lo que vamos a resolver, cómo vamos a obtener esta formulita. ¿Vale? Así, como pone aquí, así queda constante. Contestada la primera pregunta, es decir, ¿cuál es el volumen óptimo de pedido? Y con esto quedará contestada la segunda pregunta, es decir, ¿en qué momento tenemos que hacer el pedido? ¿Vale? Y aquí tenemos los 4 modelos que en un principio lo vamos a dejar para el siguiente vídeo, pero nosotros resolveremos este de aquí, el de sin ruptura. Os espero para el siguiente vídeo.